la semana pasada, antes pasada más bien, porque el miércoles pasado fue feriado, estaba hablando un poco acerca de lo que era evangelismo y digamos que era un poco terminando de hablar en cuanto a lo que era, a lo que es evangelismo, y lo que les decía que evangelismo era buenas nuevas, ¿verdad? Ustedes lo tienen anotado en su libro, en su cuaderno, que quería decir buenas nuevas, un buen mensaje, alguien que lleva una buena noticia. Y ahora quiero tomarme este, este miércoles y el próximo hablarle un poco acerca de lo que es el discipulado, ¿ya? Más bien discípulo, ¿ya? Recordemos que en Lucas o Mateo, vamos a ver ahí, Mateo 28, vamos a ver algo acá, Mateo 28. En Mateo 28, 18, vemos aquí que Jesús les dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí Jesús nuevamente está dando una instrucción, digamos, de id y haced discípulos, como id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿ya? Digamos que es bueno enseñar o predicarle a una persona a Cristo. Es bueno que tú lleves a una persona y que esa persona reciba a Jesús en su corazón, pero no es suficiente. Esa persona necesita ser discipulada. La palabra discípulo quiere decir o significa un aprendiz, ¿ya? Alguien que aprende de su maestro. ¿Se escucha bien? ¿Ahí? ¿Ahí? Bueno, discípulo significa aprendiz, ¿ya? Alguien que aprende obviamente de alguien que le enseña, de su discípulo, ¿ya? Y Jesús les enseñó a sus discípulos. Les enseñó prácticamente el discípulo, el aprendiz, toma todo lo que le enseña el maestro. En otras palabras, podríamos decirlo así: el discípulo viene a ser tal cual como es su maestro, ¿ya? Y nosotros podemos verlo en la palabra o en la Biblia. Mira, vamos a ver aquí un hecho que vivieron los apóstoles o los discípulos. En Hechos cuatro, en Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? ¿Con quién? Con Jesús. Era como que si Jesús mismo estuviera en ese lugar y decía: oye, son idénticos a Jesús. O sea, ¿qué podemos decir? ¿Por qué? Porque ellos estuvieron con Jesús,
fueron entrenados por Jesús. Jesús mismo le enseñó, ¿ya?, diferentes cosas en sus vidas, a través de parábolas, vivencias que tuvieron. Y también dentro de los evangelios podemos ver de que Jesús, cuando... Mira, aquí hay algo algo que les quiero decir. Antes que los discípulos fueran enviados, ya, a predicar, antes que Jesús los enviara o los soltara, decía, ahora pueden hacer esto, no de buenas a primeras, ya, Jesús les dijo y les dio la instrucción. ¿Recuerdan cuando les mandó a predicar? Y les dijo que al lugar donde fueran dijeran, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Se acuerdan que Jesús dijo eso? Ya. Jesús, antes de eso, ellos tuvieron que tomar un tiempo de preparación, ¿ya? Un tiempo de preparación, un tiempo de entrenamiento, ¿ya?, con el maestro. Y en ese tiempo de entrenamiento que tuvieron con el maestro, conocieron su corazón, conocieron cómo él habla. Probablemente algunos, qué sé yo, tanto era así el afecto que había por Jesús, sus discípulos hacia Jesús, que a lo mejor algunos querían imitarle su caminar. Quizás cómo caminaría Jesús, que a lo mejor ellos querían ser igual, ¿ya? Por ejemplo, hay algo que cuando tú pasas mucho tiempo con una persona, hay cosas que se te pegan de esa persona, ¿ya? Y por ejemplo, cuando yo predico o enseño cosas así, ¿ya?, hay una palabra que yo no me doy cuenta, pero la digo. Y durante el tiempo he estado poniéndole el freno de mano a eso, pero de repente se suelta igual, ¿ya? Por ejemplo, la palabra ¿ya? Por ejemplo, vamos aquí, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque yo pasé mucho tiempo con Joseph, un americano. Trabajé con él por 4 años más o menos, ¿ya? Y él, tanto fue así que ya después, en el tiempo cuando yo estaba trabajando con él y viajábamos a todas partes, y después me tocaba predicar a mí, yo le decía a Carmen, no era una cuestión por qué tal bien lo hice, ¿ya? Pero le pregunté una vez, le dije, Carmen, te quiero hacer una pregunta, le dije a mi esposa. ¿Cómo prediqué? Le dije, igual a Joseph, me dijo. Y de verdad que es algo que uno no lo quiere hacer, ¿ya? Pero es algo que se te pega, porque es algo que está ahí siempre, ¿ya? Es algo que está contigo, que te acompaña. Por ejemplo, cada uno de nosotros, en una forma de cómo los criaron a ustedes, usted puede decir, oye, igual a tu abuelo, eres igual a tu mamá, eres igual a tu papá, eres igual aquí, eres igual. Es porque por los genes, ¿ya? Por los genes, o por el tiempo que ha estado con el abuelo, con el papá, o con la mamá, o con el tío, o con quien sea, ¿ya? Pero digamos que lo que tú reflejas de la otra persona, ¿ya?, quiere decir que es el reflejo del tiempo que tú has pasado con esa persona, ¿ya? Se te pega a ti. Lo mismo ocurre acá cuando vimos en Hechos, cuando Pedro y Juan fueron arrestados, ¿ya?, y estaban todos tirándoles dedos ahí, juzgándole y todo el asunto, y ellos con osadía y con valentía estaban parados frente a todo este concilio, donde no arrugaron en ningún momento, donde no se acobardaron, donde no aflojaron a nada, sino que parados ahí, en un sentir, en una convicción en sus corazones de lo que Cristo había hecho, ¿ya? Y los que estaban ahí en ese concilio los miraban y todos decían, y viendo el denuedo o la valentía que había en ellos, en Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo parecer, ¿ya?,
Decían, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Ya? Que habían estado con Él. Ya, oh, son igual a Jesús estos compadres. O sea, por donde tú los mires, los mismos gestos, la misma forma de caminar, la misma forma de hablar, de predicar y todo el asunto, son iguales a Jesús. ¿Ya? Es como decir una fotocopia. ¿Ya? Entonces, esto lo estaba diciendo, ¿por qué razón? Porque mientras más usted, obviamente nosotros no tenemos a Jesús como para que nos enseñe, así como les enseñó a sus discípulos. ¿Ya? Pero Jesús hizo algo antes cuando Él se fuera. En Efesios podemos ver algo acá, mira. ¿Ya ves? Mira, se me salió el mira. Efesios, contar que no hable una cosa así, usted me tiene que parar al tiro, decir, hermano, ya se te está pasando la mano. ¿Ya? Si empiezo a hablar así, usted me dice, ya, hermano. Ya. Mira, en Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ya? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Jesús dejó dones para que a través de esos dones depositados en los corazones, ¿ya?, del pastor, del maestro, del evangelista, del profeta, Él depositó esos dones. Es como Él mismo depositándose dentro de uno mismo y Él hablando al corazón de uno para hablarte a ti. Porque Dios, a través del don, habla a tu vida. A través del don, Dios habló a mi vida. En otras palabras, es como que si Dios mismo, a través del don, estuviera hablando a mi vida. Y esto es muy importante, mi queridísimo amado hermano en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque dones, ya, de llamados por ellos mismos, no llamados por Dios, están haciendo un mal uso de estos dones. ¿En qué sentido? Que están manipulando a las personas. Por el hecho de que yo tengo un don de pastor o un don de apóstol, que ahora es la nueva moda. Eso es una moda. Las modas se acaban pronto, de corta duración. ¿Ya? Y digamos que el apóstol de ahora, ¿qué hace? No está al servicio de la vida de la persona, del cristiano, sino que está en otro sentido de ser servido. Y los dones fueron para servicio. El don que Dios puso en mi corazón es para servicio suyo, para instruirle a usted en lo que la palabra dice, en lo que la Biblia dice con respecto a esto. ¿Ya? Y es por eso que es muy importante de que en el crecimiento de la vida del cristiano, ya sabemos que es algo progresivo, donde usted viene a Cristo, ¿ya? Y en este momento, por ejemplo, yo le he estado enseñando acerca de lo que es evangelización y de lo que es discipulado. Le estoy dando información de lo que la Biblia dice con respecto a ello. Algo que no es mío, ya, algo que no sale de mi cabeza o impuesto por mí mismo, sino que algo que Jesús dijo. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, no enseñándoles doctrinas mías,
no enseñando conocimiento mío, no enseñando manipulación mía. ¿Ya? Porque Jesús les enseñó a sus discípulos y sus discípulos enseñaron lo que Jesús les enseñó. Ellos no aplicaron otro evangelio más que el Jesús les enseñó a sus vidas. Y cuando tú aplicas la verdad en tu vida, cuando los discípulos aplicaron lo verdadero a sus vidas e hicieron lo que el maestro hizo, la gente va a reconocer que realmente tú eres un hijo de Dios, que realmente tú eres un cristiano. ¿Por qué? Porque más que predicar, Jesús te ama, quieres recibir a Jesús en tu corazón, una predicación de uno a uno, nosotros predicamos con nuestros hechos, con nuestra vida, el cómo usted vive en su casa. ¿Ya? Entonces, frente a esto, esto ha sido muy manipulado, han metido mucha mano en esto y han manipulado mucho a la iglesia con esto, no enseñando la verdad, no enseñando lo que Jesús dijo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Ya? Y los discípulos, como les dije, ellos no predicaron otro evangelio, ellos no predicaron otra doctrina, nada de nada, sino que predicaron la verdad, lo que Jesús dijo, lo que hicieron con Jesús. Ellos lo aplicaron después que Jesús se fue. ¿Ya? Entonces, podemos saber aquí que ellos fueron buenos discípulos, buenos aprendices. ¿Sabes qué? Una cosa. Nosotros, no porque yo tenga un don de evangelista, de pastor, de maestro o apóstol, lo que sea, no quiere decir que ese es el fin de la carrera. Yo sigo siendo discípulo, porque sigo aprendiendo. Yo sigo siendo un aprendiz. ¿Ya? Yo no he cerrado mi corazón a que, por ejemplo, Walter en el día de mañana esté acá y él esté enseñando y yo no reciba de él porque yo soy evangelista, yo soy apóstol, yo soy maestro. Entonces, usted debe de tener esa actitud siempre de aprender, de recibir, ¿ya? De recibir, no rechazar, no tener una actitud, digamos, no, ya, de él yo no voy a recibir nada. En una parte de la Biblia dice, lo vil de este mundo escogió Dios. Dios depositó lo de él en alguien que a lo mejor nosotros nunca íbamos a imaginar que iba a ser un pastor, un evangelista, un maestro, etcétera. Porque el llamado de Dios no es conforme a nuestra voluntad o a la onda de nosotros. Que Dios funcione o trabaje como yo quiera, no. No es así. ¿Ya? Entonces, usted y yo nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos, por ejemplo, decir la chaqueta de discípulo. Siempre yo soy un discípulo. Siempre yo soy una persona que estoy aprendiendo y recibiendo. Amén. Por ejemplo, ahora vino una hermanita y me contó algo, que estaba orando y me dijo, yo recibí algo de Dios para ustedes y la voy a menospreciar porque ya es mayor que yo y no tiene ni nada que ver en mi vida. No, todo lo contrario, dígamelo, porque es Dios hablando a través de ella. Amén. Y Dios es hablando a través de usted también. Entonces vemos acá que Jesús
Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya? Nosotros somos perfeccionados a través de los dones, como les dije, y no tenemos que ser reacios o rechazar si cualquier persona tiene algo en su corazón para tu vida. Siempre debemos de estar aprendiendo. Amén. Vamos a ver otra escritura en Lucas 6:40. Vamos a ver aquí algo, en Lucas 6:40. En Lucas 6:40. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su ¿qué? Como su maestro. ¿Saben qué? Pablo dijo mira, vamos a ver aquí en 1 Corintios 11:1. Quiero darles escritura porque no quiero decirlo así. Pablo dijo esto, Vamos a verlo. A ver qué dice. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, dice, 11:1, sí, 11:1 les dije, ¿cierto? Dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de yo mismo. ¿Qué dijo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, Pablo, ¿a quién estaba imitando? Mira, Pablo dijo algo bien. Él dijo, juntamente con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ¿quién? Cristo vive en mí. Y Pablo está diciendo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y Pablo también fue un formador de discípulos. ¿Ya? Él también formó a discípulos. Mira, vamos a ver algo aquí en 1 Corintios mismo, 4:16, dice, por tanto os ruego que me imitéis. ¿Ya? Siempre usted va a tener, ¿cómo se llama eso que se coloca al lado del tutor, ¿no? Tutor cuando va creciendo un árbol y uno coloca un palito al lado para que no se crezca chueco. Tutor se llama, o un guía, ¿cómo? Un ayo que está ahí siempre, ¿ya? Bueno, en esta iglesia hay varios ayos donde están plantados al lado suyo para que usted, a medida que usted va creciendo, usted crezca, ¿ya? Ya. Mira, esto viene a mi corazón. Los ayos puestos en esta iglesia son los pastores, ¿ya? Dios puso un don en sus vidas. Ellos están plantados, ¿ya? Para que nosotros como congregación, como iglesia, crezcamos, ¿ya? A través
del don que Dios utiliza en sus vidas y de la forma como Él habla a través de ellos hacia ustedes, hacia mí. ¿Ya? Y esos son los dos ayos que están implantados en la iglesia, donde Dios los llamó. ¿Ya? Dios los llamó. Y tú y yo crecemos en dirección de eso. ¿Por qué? Porque ellos reciben de Dios. En el día de mañana, usted probablemente, no sé, usted sabe en su corazón, pero usted también va a ser un ayo, donde usted también va a formar gente, va a discipular personas. ¿Ya? Donde Dios va a colocar palabras en sus corazones para aquellas personas, cómo dirigirlas. Y la dirección, mira, aquí hay algo más. Lo importante de esto es que tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Y tú vas a saber, y el Espíritu Santo te va a indicar cuándo es de Dios o cuándo no es de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente en el cuerpo, hablando general, que no se les ha hablado acerca de la guianza del Espíritu Santo en sus vidas. Y es por eso que están siendo manipuladas. ¿Ya? Aquí, usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo, porque Jesús lo dijo. ¿Os conviene que yo me vaya? Porque viene el ayudador. Él oirá de mí y os hará saber todas las cosas. ¿Ya? Por ejemplo, antiguamente siempre se decía a una hermanita, oh, Dios me dijo, mira, esto te lo digo porque yo lo escuché de un ministro en Perú. Se acercó una hermana y le dijo, hermano, quiero decirle algo. Sí, dígame, hermana. Le dijo, Dios me dijo que yo me tenía que casar con usted. Y el ministro le dijo, ah, sí, hermana, bueno, tengo que preguntarle a mi esposa si, ¿qué dice? No, sí, de verdad. De verdad. Entonces, es importante que usted y yo conozcamos acerca de esto. Usted conozca acerca de esto. Usted sepa acerca de esto. ¿Quién fue el que estableció todo esto? ¿De dónde proviene todo esto? Todo esto proviene desde el corazón de Dios, desde el corazón de Cristo. ¿Ya? Digamos que la meta para un discípulo, podríamos decir, es declarado por mismo Jesús, ser como Él maestro. Usted y yo ser como el maestro. ¿Ya? Por ejemplo, el pastor puede decir algo similar a lo que dijo Pablo. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿En qué vamos a imitar al pastor o a la pastora de la iglesia? En su fe. Que son los mejores ayos y los mejores Cristos puestos delante de tus ojos. Y esto es para, digamos, enaltecer o ensalzar a la persona y decir, oh, lo que... No, es lo que Dios depositó en sus corazones como lo que Dios ha depositado en tu corazón. Amén. Y a través de eso, como les dije, Dios nos guía. Hay visión. ¿Ya? Entonces, todo esto proviene de Jesús mismo. ¿Ya? Y digamos que uno tiene que responder a ese llamado, responder a ese don. ¿Ya?
responder, porque si los discípulos no hubieran respondido a Jesús, cuando Jesús les dijo, ven y sígueme, ¿qué voy a ir? ¿Para qué? A nadie se les puso una pistola en el pecho y decirle, ya tú vas a hacer esto, vas a hacer esto. No. Fue voluntad de nosotros, porque nosotros hemos creído. Ya usted creyó. Un discípulo es alguien que ha creído en las palabras de Jesús. ¿Ya? Mira, vamos a ver otra escritura le leí Lucas 6:40, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 10. Mateo 10:1. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar todas las enfermedades de toda dolencia. ¿Ya? Aquí Jesús está dando autoridad. Escuche esto: un discípulo es uno que aprende, ya es un seguidor. Y aquí los discípulos primero aprendieron de Jesús, después fueron enviados como apóstoles a la comisión que Jesús les dijo que hicieran. Primero aprendieron de él, primero aprendieron del maestro, ¿ya? Y después que el maestro vio que ellos estaban preparados, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ya? Mira, hay un hecho en la Biblia, no recuerdo bien cuál es el versículo, pero dice que vinieron unos judaizantes, creo que eran, y empezaron a echar fuera un espíritu de un hombre, y este espíritu salió y les pegó y los cacheteó y los dejó totalmente como vinieron al mundo, y les dijo: a Jesús conozco y a Pablo conozco, que también que fue que les dijo, ¿y vosotros quién sois? O sea, esto no es llegar y echar mano, sino que es una preparación, un conocer, un relacionarse, ya, con lo que la palabra dice acerca de lo que yo soy en Cristo, ya, de lo que usted es en Cristo. Sabemos que cuando usted vino a Cristo, obviamente que recibió a Jesús y vino una preparación sobre su vida, y digamos que usted está aprendiendo lo que usted es en Cristo. Por ejemplo, un discípulo actual, usted, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que aprender acerca de lo que usted es en Cristo? Mira, podemos ver en Primera de Pedro 1:23. Dice: yo soy en Cristo Jesús, ¿ya? Podríamos decirlo así: yo estoy siendo formado en Cristo Jesús como un discípulo, y lo que yo soy en él, un renacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Eso es lo que usted es, ¿ya? ¿Qué más puede ser usted? ¿Qué información le puedo dar a usted acerca de esto? Le puedo decir, en Efesios 1:7 dice: redimido y perdonado de todo pecado. ¿Ya? ¿Qué otra información te puedo dar a ti? ¿Le puedo dar a usted referente a esto? En 1 Corintios 5:17, tú eres una nueva criatura.
En 1 Corintios 6:19, soy templo del Espíritu Santo. ¿Ya? En Colosenses 1:13, librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que tú eres. ¿Ya? Eso es lo que usted es en Cristo. ¿Ya? ¿Qué más le puedo decir? Le tengo harta información, así que trajo papel, lápiz, harta tinta. Dice en Gálatas 3:13, redimido de la maldición de la ley. Filipenses 1:1, santo. ¿Ya? 1:1. Efesios 1:14, santo y sin mancha delante de él. Romanos 8:23, soy un escogido. En 1 Corintios 1:8 dice, confirmado hasta el fin. ¿Ya? Efesios 2:13, cercano a Dios por la sangre de Cristo. ¿Ya? Apocalipsis 21:7, se metió al Apocalipsis, hermano, cuidado, es la revelación. Somos vencedores. 21:7. Efesios 6:10, fuerte en el Señor. Eso es lo que usted es en Cristo Jesús. Yo podría decirlo de esta manera: yo soy en Cristo Jesús, todos esos versículos que le he mencionado ahora. Entonces esa es una herramienta que usted está viendo en la Biblia. No es un argumento mío, una aplicación psicológica para su vida, sino es algo que está escrito de lo que usted es en Cristo Jesús. Jesús dijo esto en Juan. Mira, vamos a ver aquí Juan 15:7. Dice, si permanecéis en mí, o vamos a leer del 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Dice 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. ¿Y qué habíamos dicho que era discípulo? Un aprendiz, alguien que está siguiendo siempre a su maestro. Como les dije en delante, no tenemos a Jesús personalmente como para poder seguirlo, ¿ya? Pero sí Él está en usted. Y por el hecho de que Él está en usted, esta información que yo le he dado, lo que usted es en Cristo Jesús, conforme a lo que dice la palabra, eso es. Entonces, si usted permanece unido a esa palabra de lo que es en Cristo Jesús, aquí en la tierra, porque 2 Corintios 5:19 dice de la siguiente manera. 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, un representante del reino aquí en la tierra. Y un representante del reino aquí en la tierra tiene que tener información de lo que la palabra dice acerca de lo que usted es en Cristo Jesús. Nosotros como cristianos no podemos andar divagando, ¿ya? Como las hojas del otoño, que cuando sopla el viento caen y caen en cualquier parte. No, nosotros tenemos que tener un fundamento, y el fundamento es lo que dice su palabra con respecto a lo que tú eres en Cristo Jesús.
Amén. Y la gente va a reconocer, oh, realmente estos son verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque tú te estás relacionando con lo que dice la palabra. Tú te estás relacionando con lo que Cristo hizo por ti. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más puedo decir yo? Que soy en Cristo Jesús. En Efesios 1:6 dice, acepto en el amado. ¿Qué otra cosa más podría decir con referente a esto? Colosenses 2:10. Estoy completo en Él. ¿Qué más podría decir? Segunda de Corintios 5:18, reconciliado con Dios mismo. ¿Ya? Podría decir Efesios 2:19, ciudadano y miembro de la familia de Dios. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo el mismo Jesús. Eso es lo que usted es en Cristo Jesús. ¿Está siendo instruido? En este momento podría decirlo de esta manera: usted es mi aprendiz y yo soy su discípulo, porque le estoy enseñando lo que la Biblia dice. Un discipulador, claro. Le estoy discipulando a usted. Le estoy dando información acerca de lo que la Biblia dice. Esto es lo que dice. ¿No es algo mío? Yo no morí crucificado por usted. Fue Cristo que lo hizo por usted y por mí. ¿Ya? Y esto es para que usted tenga el fundamento de lo verdadero, de lo que usted es en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué otra cosa podría decir yo más de esto? Por ejemplo, usted tiene, Primera de Corintios 2:16, la mente de Cristo. En Efesios 1:11, usted tiene, o yo tengo, herencia. En Hechos 4:16, acceso libre al trono del Padre. Era Hebreos. No, a ver, vamos a leerlo. Hechos le dije 4:16, ¿cierto? No, era Hebreos. Hebreos 10. Vamos a leerle Hebreos 10:19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Estamos viendo lo que yo tengo, el acceso que yo tengo. ¿Ya? Podríamos ver otra, Hebreos 10:19. Segunda de Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracia, al cual nos lleva siempre. No le di el tiempo. Segunda de Corintios 2:14. Yo se lo voy a leer. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Eso es lo que usted. Así que nadie puede venir a decirle a usted o manipularle
de cierta manera de lo que usted... No, ¿sabes qué? Tú tienes que pagar un precio como discípulo. Para ser un discípulo de Cristo hay que pagar un precio. ¿Ya? Hay que pagar un precio. Nosotros tenemos que pagar un precio para ser un real discípulo de Cristo. No, el precio ya lo pagó Jesús. Ya lo pagó Él. Jesús ya pagó el precio por mí. Yo no tengo que pagar ningún precio. Lo único que tengo que hacer es recibir. ¿Usted ha recibido, por ejemplo, el diario que le dan en la calle, el metro, Publimetro, eso? ¿Y alguna vez alguien le ha preguntado cuánto es? ¿Por qué? Porque es un regalo, ¿cierto? Bueno, lo que Jesús hizo es mucho mejor todavía, porque Él regaló. Esto es gratis. Es para cualquiera que cree. Y usted como evangelizador, ¿ya? Y como un discipulador, siendo discipulado, ¿qué va a hacer? Va a predicar la verdad nomás. No hay otra cosa. No hay otro evangelio. ¿Ya? No hay otro mensaje más que este. Lo verdadero. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros nos paramos en esto, reconociendo el señorío de Jesucristo en tu vida, de lo que tú eres en Él, y tú haces, tú mueres a ti mismo, como morir a mi yo personal, porque hemos aceptado al gran yo soy en nuestras vidas, ¿o no? ¿Cierto? Hemos aceptado al gran yo soy en nuestras vidas. Así como los discípulos fueron reconocidos por todo este concilio, verdaderamente estos estuvieron con Jesús. ¿Sabes qué? Tú y yo también debiéramos de tener ese testimonio de que realmente estos son cristianos de verdad, no son de mentira, no son de cartón. Amén. Porque creen. Y no solamente por eso, ¿sabes qué? Cuando tú te aferras a esto y tú le crees a Dios, las manifestaciones van a ocurrir en tu entorno, porque tú estás creyendo la verdad. Y las señales te siguen. Y Dios siempre va a respaldar su palabra. Y la palabra está en ti. Podríamos decir, yo soy la palabra, porque la palabra está en mí. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer cuando uno está en una circunstancia? ¿Se acuerdan que les conté una vez cuando estábamos con la profesora y nos empezó a hablar acerca de un problema que ella tenía y ya me estaba subiendo cuando sube la leche, cuando la calientas mucho, subiendo ya para soltarle una palabra y decirle, ¿sabes qué? Jesús es la solución para ese problema. Y es así. Porque cuando uno está empapado de todo esto, ¿ya? Estás lleno de todo esto, de lo que es Cristo, como que si tú fueras Cristo aquí en la tierra, vas a caminar en compasión. Vas a ver a alguien y te van a hacer algo aquí adentro. ¿Seré yo, Señor? Dios te va a decir, sí, eres tú. No, Dios te va a decir, no, no eres tú, soy yo. Porque yo produzco el querer como el hacer. Eres tú, Señor, sí, ya, ¿qué hago? Y Él te va a hablar, Él te va a decir qué hacer. Y le vas a seguir a Él. Y todo esto viene porque tú lo has aprendido, alguien te lo enseñó, alguien te lo dijo, ¿ya? Así como los discípulos, cuando se pararon a predicar, tuvieron, digamos, contra,
pero esa contra que tuvieron no les fue, digamos, un impedimento para seguir haciendo lo que estaban haciendo, porque estuvieron con Cristo ahí frente a sus ojos. Que cometieron errores, sí cometieron errores, pero Jesús los corrigió y los ayudó. ¿Ya? Y todos cometemos errores. Yo también he cometido errores, pero me han ayudado. Y como les dije, aquí estamos, suena como a mucho, pero personalmente yo le podría decir, estoy aquí para su servicio, para ayudarle a usted, en lo que sea. ¿Ya? En esto. Se me presentó esto, ¿qué puedo hacer? Te podemos ayudar. Te podemos instruir. Te dice, no, esto aquí, ta. Y les digo, esto funciona. Funciona. Así que usted, como un buen discípulo, seguidor de Cristo, a través del don que Dios depositó sobre las vidas, porque de esa es la forma como Dios, digamos, trabaja. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden, ¿ya? Y debemos de acogernos a ese orden, porque ese orden trae vida, trae prosperidad, trae sanidad, trae libertad. Ordena tu vida. Amén. Así que un versículo más y terminamos, acerca de lo que yo soy en Cristo. Amén. Dice el último versículo: Colosenses 2:7. Colosenses 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, y abundando en acción de gracia. O sea que yo soy en Cristo Jesús arraigado, estoy arraigado. ¿Ya? Estoy arraigado en Él. Estoy arraigado y sobreedificado en Él y confirmado en Él. Y el último, le doy uno más. Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice: ¿lo está escribiendo o lo está buscando en la Biblia? ¿Lo está escribiendo? Se lo leo yo. Ya. Quiero ver qué dice en esta traducción. ¿Cómo dice acá? Romanos 8:1. Yo soy en Cristo. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Así que no hay ninguna condenación hacia usted. Usted es libre. Cristo lo hizo libre. Somos libres en Él. Amén. Una muy buena información, pero una información con vida, que no hay condenación. Y no hay condenación. Si no hay condenación, no hay ninguna. ¿Y qué se entiende por ninguna? Ninguna. Amén. Así que sean bendecidos, que tengan una semana
abundantemente, rebosantemente y todomente bendecidos.